Hola hermanos, ¿cómo están? Hay muchos que han llegado cuando yo ya estaba atrás, que no he saludado personalmente, pero quiero hacerles llegar mi saludo como si estuviera ahí cerquita de ustedes. Es una ventaja muy grande saber que estamos entre amigos, entre hermanos, que no vengo a rendir examen, sino que vengo con un mensaje que después de mucha oración Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón, que me ha impactado y que me ha ayudado muchísimo en mi vida personal, y tengo la certeza de que por el poder de Dios, alguna palabra, alguna frase pueda ser de bendición para ustedes también. Hoy cuando me levanté tempranito parecía que la capa de nubes que había era finita, que quizás íbamos a poder ver algún rayo de sol. Pensar que en enero tratábamos de escondernos del sol. Estaba tan fuerte, días tan calurosos, ¿recuerdan en enero? Y ahora por lo menos yo personalmente estoy extrañando el sol. Estoy extrañando esos cielos azules, hermosos, despejados, pero bueno, un poquito más de paciencia, ya van a llegar esos días lindos otra vez, ¿no? Quizás días otoñales, que podamos disfrutar de días agradables. Y quiero dar también la bienvenida y un saludo muy grande a los que nos estén escuchando y participando con nosotros a través de la pantalla de la computadora. No sé cuántos pueden ser, quizás poquitos, quizás muchos, quizás personas que conocemos, quizás personas que no conocemos, pero confiamos en que Dios también está actuando a través de la tecnología. Y que quienes por el motivo que fuera, quizás de salud, de distancia, por el motivo que fuera, no puede estar personalmente y con nosotros, que se sienta parte de nuestro culto y que pueda recibir también las bendiciones que nosotros vinimos a buscar de parte de Dios, y que Dios garantiza siempre que abrimos su palabra. Y los invito entonces a que podamos abrir la Biblia. Vamos a centrarnos en un pasaje no muy extenso, de unos pocos versículos, que se encuentran en el libro de Juan, el apóstol Juan, su evangelio. Vamos a ir al capítulo 3. Sí, no vamos a analizar los primeros versículos, sino quizás un poquito después de la mitad del capítulo 3. Pero para que podamos entender un poquito mejor el contexto de lo que vamos a analizar y quizás podamos extraer lecciones más profundas y que quizás también perduren por más tiempo en nuestra mente, vamos a analizar un poquito cuál era la situación en derredor de los hechos que vamos a analizar ahora. Porque nosotros en el capítulo 3 vamos a detenernos en un evento que tuvo lugar cuando ya no eran muchas las personas que iban a buscar a Juan el Bautista para escuchar su predicación y para ser bautizados por él. Jesús no hacía mucho tiempo, pero ya había comenzado su ministerio público y era notoria la cantidad de gente que día a día aumentaba en número y que iba en busca de Jesús y ya no de Juan. En un comienzo, antes de que Jesús se presentara públicamente, antes de que Jesús fuera bautizado, sabemos que eran multitudes las que seguían a Juan el Bautista. De hecho, hubo un periodo en que los sacerdotes estuvieron celosos de Juan porque la gente había dejado de ir a las sinagogas para ir a escuchar a Juan al desierto. Eran realmente muchas las personas que con avidez y con deseo sincero, muchas, otras no tanto, quizás solo por curiosidad, pero realmente eran muchas las personas que iban a escuchar a Juan antes de que Jesús comenzara su ministerio público. Y nos cuenta Elena de White que dentro de esas fuertes tentaciones que Juan recibió en esa época, cuando muchos lo seguían y cuando muchos lo veían también como un líder, dice Elena de White que si en ese momento, en esa situación desde el punto de vista humano, ¿no?, popularidad o auge en su ministerio, si él se hubiera autoproclamado como Mesías en ese momento, título que no le correspondía, pero si él humanamente con sus debilidades se hubiera arrogado el título de Mesías y se hubiera propuesto organizar una revuelta contra Roma,
la inspiración nos dice que habría contado sin duda con el apoyo del pueblo y de los sacerdotes, que sin dudarlo se hubieran alistado detrás de su estandarte, porque ellos, sabemos que en la gran mayoría las expectativas de liberación que tenían no eran de una liberación espiritual, de liberación del pecado, sino de una liberación terrenal, del yugo romano. Y Satanás muchas veces, de diferentes maneras, presentó esta tentación a Juan de manera directa en su mente y a través de indicios, de preguntas, de propuestas, de sugerencias que quienes estaban alrededor suyo le hacían como para proclamarlo su líder y buscar ese tipo de liberación terrenal. Pero una y otra vez Juan había rechazado con firmeza cada una de esas tentaciones seductoras que Satanás le había planteado. Dijimos que ese momento en que grandes multitudes se acercaban a Juan ahora estaba cambiando. Era notable a la vista que ya no eran tantas las personas que iban a buscarlo a Juan al desierto, que cada día disminuían las multitudes que lo seguían y aumentaban las multitudes que buscaban a Jesús. Por otro lado, decíamos que Jesús no hacía mucho tiempo, pero ya había comenzado su ministerio público, y de hecho vamos a mirar un poquito en los capítulos previos de Juan. En el capítulo primero, por ejemplo, se nos describe el bautismo de Jesús, ¿sí? Ocasión en que Juan claramente, y confirmando lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Él claramente señaló a Jesús como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el capítulo 1 también se nos cuenta un poquito sobre el llamado que Jesús hizo a sus primeros discípulos. En el capítulo 2 encontramos la narración de las bodas de Caná, ¿sí? Ese gran milagro que Jesús hizo, su primer milagro en la vida pública. En el capítulo 2 también encontramos una manifestación indubitable de la autoridad de Jesús cuando purificó el templo y cuando dejó bien en claro cuál era el propósito de la casa de su padre. Y con esta misma autoridad fue que él estaba presente en Jerusalén, en esta ocasión de la purificación del templo, porque era la fiesta de la Pascua. Y mucha gente había ido a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. En el comienzo del capítulo 3, quizás para los que tienen título en sus Biblias, que van dividiendo los capítulos, nos habla del encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿sí? El encuentro de Jesús con Nicodemo. Y quiero detenerme en un versículo del capítulo 2, quizás para resumir lo que veníamos charlando recién. El versículo 23, capítulo 2, versículo 23, nos dice: estando en Jerusalén, hablando de Jesús, ¿sí? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Sí? Confirmando el hecho de que, si bien no hacía mucho que había comenzado su ministerio público, ya había mostrado su autoridad como hijo de Dios, ella había hecho muchas señales, no solo, tenemos el relato de las bodas de Caná, pero por lo que nos dice este versículo ya había realizado muchas señales y que eran muchos, a esta altura ya los que creían y seguían a Jesús. En este contexto de disminución de, a la vista humana, ¿sí? Popularidad de Juan y aumento creciente y notorio de la cantidad de gente que buscaba y que seguía a Jesús, ahora sí vamos a centrarnos en nuestro pasaje, que está en el capítulo 3 de Juan, y vamos a comenzar leyendo el versículo 22, ¿sí? Vamos a leer los versículos 22, 23 y 24 y vamos a hacer algunas acotaciones sobre cada uno de los versículos. Dice: después de esto, ¿sí? De los incidentes que estuvimos mencionando y después de haber estado en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Después vamos a leer algunos versículos del capítulo 4 donde nos aclara que no era Jesús mismo en persona el que bautizaba, sino que eran sus discípulos, pero Jesús estaba con ellos y convalidaba los bautismos que sus discípulos hacían en su nombre. Decíamos que estaba en Judea. Yo estuve mirando un poquito el mapa bíblico. Judea era una región que estaba más al sur y bien al este de Judea estaba la zona sur del río Jordán.
Así que es ahí, en esa zona sur del río Jordán, donde había muchas aguas, que Jesús estaba con sus discípulos y ahí venían muchas personas a ser bautizadas por los discípulos de Jesús. Nos dice en el versículo 23, Juan bautizaba también. ¿Y dónde bautizaba Juan? Dice en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados. Si buscamos en un mapa, y estuve investigando un poquito, no vamos a encontrar ninguna zona específica que figure con el nombre de Enón o con la región de Salim, pero investigadores concuerdan en que esta zona era una región que pertenecía al valle del río Jordán. Así que claramente podemos concluir por el hecho de que dice aquí que había allí muchas aguas, por la zona en que habitualmente Juan bautizaba, y porque quienes han investigado, historiadores y demás, concuerdan en que se refiere al valle del río Jordán. Así que lo más probable, y con mucha certeza podemos concluir, es que estaba Juan bautizando, Juan el Bautista, ¿sí? Bautizando al norte, ¿sí? También parte del río Jordán, y Jesús un poco más al sur. O sea, no había mucha distancia y estaban simultáneamente, paralelamente bautizando Juan, un poquito más al norte, Jesús con sus discípulos un poquito más al sur. Eran, en comparación con su ministerio público previo, ¿no?, mucho menor la cantidad de gente que se estaba acercando a ser bautizada por Juan y mucho mayor la cantidad de gente que se acercaba para ser bautizada por Jesús y sus discípulos. Y bueno, el versículo 24 nos confirma que Juan seguía bautizando y que Dios seguía confirmando en que todavía lo necesitaba para su misión, ¿sí? La misión de Juan, si bien a la vista humana estaba siendo eclipsada por Jesús, para Dios todavía no había terminado. Dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Si era el propósito de Dios de que todavía Juan siguiera pregonando y siguiera siendo una voz que clamaba y que seguía preparando a otras personas para que se encontraran con Jesús. En este contexto, insisto, no quiero ser reiterativa, pero que nos quede claro en la mente, en este contexto, cada vez menos personas que se acercaban a Juan, cada vez más personas que se acercaban a Jesús. Juan seguía con su ministerio, con el mismo fervor, con el mismo entusiasmo, con la misma fe de siempre señalando a Jesús, pero los discípulos de Juan no estaban contentos con esta situación. Los discípulos de Juan, al igual que los discípulos de Jesús, durante un tiempo, no habían entendido y no habían aceptado cuál era la verdadera misión de Juan. Y las expectativas de los discípulos de Juan eran otras. Ellos no solamente querían la liberación del yugo romano, sino que ellos estaban contentos con la popularidad que habían tenido previamente al estar alrededor de Juan. Y ahora estaban insatisfechos con esta situación de que disminuía a su vista, a su entender, la popularidad de Juan, y por lo tanto disminuía también la popularidad y quizás los beneficios y proyectos que ellos habían hecho en su mente con respecto a planificaciones humanas a corto plazo, ¿no? Así que ellos no estaban contentos con esta situación, empezaron a sentir celos, envidia de la, insisto, a la vista humana, popularidad que estaba teniendo Jesús, no aceptaban esta situación, empezaron a dar lugar a un espíritu de queja, de crítica, y Satanás, que siempre está listo y que conoce muy bien nuestras debilidades, nuestras flaquezas, enseguida presentó una situación en la que ellos pudieran expresar abiertamente y manifestar todos esos celos y ese espíritu de queja y de crítica. Y dice el versículo 25, si estamos leyendo del Evangelio según Juan, el capítulo 3, vamos a leer el versículo 25, que dice, entonces, ¿sí?, en este contexto de celos, de envidia de los discípulos de Juan, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y Elena de White, en El deseo de todas las gentes, nos amplía un poco más esta situación y nos comenta que se acercaron un grupo de judíos y les plantearon a los discípulos de Juan y empezaron a discutir en cuanto a los alcances del bautismo, si el bautismo purificaba realmente a la persona de pecado. Claramente, nosotros por un lado sabemos cómo es el proceso, ¿no?, que es a la inversa, y que ellos no estaban interesados en hacer la voluntad de Dios, en buscar un cambio en sus vidas. Ellos lo que querían era algo
mecánico, automático, semi-mágico, ¿no? Que al bajar en las aguas, entonces su ser se transformara, pero no porque querían una vida renovada, no porque querían una vida nueva con Jesús, sino porque simplemente querían tener su registro limpio, ¿sí? Querían estar con sus papeles, sus cuentas al día. Ellos lo que querían era que un rito externo purificara su alma de pecado, pero no porque querían tener una vida que honrara a Dios, sino porque simplemente querían que sus cuentas estuvieran en cero y sentirse con su conciencia supuestamente limpia y tranquila. Pero esta discusión que suscitaron los judíos en cuanto a los alcances de la purificación del bautismo llevó a que entonces empezaran a comparar el bautismo que realizaba Juan con el bautismo que realizaba Jesús. Empezaron a analizar qué tipo de palabras eran convenientes usar en ocasión del bautismo y llegaron a tal punto en esta discusión vana, porque no estaban analizando cuál era realmente la voluntad de Dios, no estaban pidiendo a Dios sabiduría para que los guiara, simplemente estaban analizando formas externas. Esta discusión llegó a tal punto que, cuenta Elena de White, que llegaron hasta a cuestionar el derecho de Jesús de bautizar. Estaban tan ciegos y tan mezclados en este contexto de celos, de envidia, de rivalidad, que llegaron a tener situaciones de rivalidad y de disputa los discípulos de Juan con los discípulos de Jesús, y llegaron a cuestionar con qué derecho Jesús estaba bautizando, porque para ellos era un derecho que podía arrogarse solamente Juan el Bautista. Y con todo este cúmulo de queja, de crítica, de insatisfacción, de estar descontentos con la situación, se acercan a Juan. A ver si Juan abre los ojos y se da cuenta de lo que está pasando y hace algo. ¿Cómo podía ser que Juan viera lo que estaba pasando y no reaccionara, no hiciera nada? Ellos, pensando que quizás Juan podía llegar a pensar o a sentir lo mismo, se acercan en conjunto a plantearle esta queja a Juan. Y leemos entonces en el versículo 26 del capítulo 3, que dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿no les suena un poco peyorativo, displicente? Jesús era conocido ya por muchos, no había dudas de que ellos conocían el nombre de Jesús, pero a propósito, en sus celos, en su envidia, en su afán de derribar la obra que Jesús estaba haciendo, despectivamente dicen: el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. Bueno, resulta que ahora él también bautiza. Y tenemos en el final del versículo el meollo del problema que había en su corazón. Y todos vienen a él. Este era el gran problema de los discípulos de Juan. Todos están viniendo a Jesús, ya no vienen como antes en grandes multitudes a buscarte a vos. ¿Qué está pasando? Querían una reacción de Juan que simpatizara con lo que ellos estaban sintiendo. Pero qué poco conocían no solamente la misión de Juan, las expectativas de la vida de Juan, sino qué poco conocían a su maestro. Porque lejos estaba Juan de sentir o de pensar lo que pasaba por la mente y por el corazón de sus discípulos. Ellos no solamente habían dado lugar a que Satanás instalara en sus mentes, en sus corazones, un cúmulo de malos sentimientos, de malos pensamientos, de celos, de envidia, de rivalidad, de insatisfacción, porque ellos lo que querían era la supremacía propia. No solo habían dejado que Satanás los llenara de esos malos sentimientos y pensamientos, sino que ahora estaban intentando instalar esos malos sentimientos y pensamientos en otra persona. Se estaban dejando usar por Satanás para ser canales de tentación para otros. Y esto a mí me hizo pensar mucho cuando lo leía. ¿Cuántas veces estoy, y quizás les ha pasado a ustedes también, ¿no?, que estamos tan ciegos porque nos hemos dejado llevar por pensamientos, por sentimientos envidiosos, de celos, de centrar todo en nosotros mismos, que no solamente nos hacemos daño a nosotros mismos con ese cúmulo de malos sentimientos y pensamientos, estamos evidentemente lejos de Dios, no solamente nos dañamos a nosotros mismos, sino que también estamos dispuestos a hacer daño a otros
intentando propagar en otros esos malos sentimientos y malos pensamientos que tenemos nosotros. ¿Cuántas veces quizás, y digo sin darnos cuenta, no porque sea un justificativo, sino porque nos hemos alejado tanto de Dios que ya hemos perdido sensibilidad y discernimiento y no nos damos cuenta que no estamos siendo un instrumento de bien, de bendición para otros, sino que podemos ser canales de tentación y de perdición para otros. No estaba en Juan en absoluto el deseo de supremacía que sí buscaban sus discípulos. No estaba en Jesús el deseo de supremacía. Sabemos que Jesús vino a salvar, a rescatar, a traer paz, a traer perdón, a traer vida en abundancia. A eso vino Jesús. Jesús no vino tampoco a exaltarse a sí mismo por la exaltación en sí misma. Él lo que quería era darnos todo lo bueno del cielo que Él traía para compartir con nosotros. Y me impactó muchísimo la actitud de grandeza y de nobleza que tuvo también Jesús en medio de este contexto, ¿sí? Recordemos, discípulos de Juan llenos de celos, de rivalidad, de contienda. Juan que los recibe, escucha lo que le plantean y al mismo tiempo Jesús se entera de lo que está pasando, porque como decíamos, Jesús no estaba muy lejos de donde estaban Juan y sus discípulos. Y vamos a leer entonces ahora 3 versículos del capítulo 4. Comenzamos en el primer versículo del capítulo 4 y dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, así que estos comentarios no solo habían quedado entre los discípulos de Juan, sino que se habían encargado de comentarlos y agrandarlos y propagarlos entre mucha gente, hasta que había llegado incluso a oídos de los fariseos. ¿Qué escucharon los fariseos? Miren, cuando los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza, y acá confirma lo que veníamos diciendo, ¿no? Más discípulos que Juan, ¿sí? Los discípulos de Juan estaban centrados en la comparación, en contrastar humanamente las situaciones. ¿Y qué era lo que propagaban? Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. La aclaración en el versículo 2 de lo que decíamos anteriormente, ¿no? Aunque Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? El que está por sobre todo, el que gobierna el universo. Miren, me conmovió mucho la actitud de Jesús. Cuando Jesús entendió y se enteró de todo lo que estaba pasando y de las rivalidades y los comentarios, dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El deseo de toda la gente dice textualmente que cuando Jesús se enteró de toda esta situación, con el propósito de evitar toda situación de disensión y de discordia, dice que se retiró calladamente a la región de Galilea. ¿Sí? Jesús, el que tenía poder para hacer callar a todos, que tenía poder y autoridad legítima para hacer valer su posición, como lo que no estaba en juego acá era el nombre de Dios, su palabra, su ley, acá no estaba en juego la reputación de Dios, acá no estaba en juego la palabra de Dios, acá no estaba en juego principios de la palabra de Dios. Acá lo que estaba en discusión era el derecho y el deseo de protagonismo, de autoexaltación, de rivalidad, de supremacía. Jesús dijo, yo no vine para eso. ¿Y qué hizo? Calladamente se retiró. Y yo empecé a pensar en algunas situaciones en las que quizás hubo ingredientes parecidos, salvando las enormes distancias y los tiempos, ¿no? Pero las tentaciones de Satanás se resumen siempre en lo mismo, ¿no? No sé, hubo veces en las que no estuve yo dispuesta a retirarme calladamente para evitar una situación de discordia. Insisto en lo mismo, no estamos hablando en que la ley de Dios esté en juego, porque Dios claramente nos dice que siempre debemos permanecer leales a la verdad, que nunca cedamos en los principios y que incluso si un hermano nuestro está en error, está en pecado, justamente demostramos nuestro amor hacia esa persona en oración, acercándonos a la persona y tratando de rescatarla de su error, no mirando para un costado, ¿sí? Cuando hay un problema, la solución no es mirar hacia el costado y no es lo que Dios nos pide. Hay situaciones en las que Dios nos pide que intervengamos y que expresemos lo que nosotros creemos que es correcto y conveniente de acuerdo a la palabra de Dios, pero siempre en un clima de humildad y de que lo que se refuerce y se aclare sea el nombre de Dios
y la palabra de Dios. Dios nunca me pide que yo me esfuerce en aclarar y en intervenir cuando lo que está en juego es mi reputación, por la reputación en sí misma, mi deseo de ser protagonista, de autoexaltarme, de tener supremacía, de sentirme más que otros, de sentirme popular. No, en esos casos, en todos esos casos, Dios me dice, siendo fiel y leal a la verdad, evita toda situación que pueda conducir a la discordia. Y Jesús fue el primero en darnos en ejemplo, que se retiró calladamente a otra región, bien lejana, que no hubiera posibilidad de que a la vista siguieran haciendo esas comparaciones y se presentaran más disensiones. Jesús nos pide y está dispuesto a hacer los cambios en nosotros que sean necesarios para que aprendamos la humildad de Jesús y poder retirarnos calladamente en las situaciones que sea necesario para evitar, siempre y cuando la palabra de Dios no esté en juego, para evitar toda situación que conduzca a la discordia. Y vamos a analizar ahora la actitud de Juan. ¿Qué hizo Juan? Porque se habían acercado sus discípulos, le plantearon, me imagino, muy fervorosamente y creyendo quizás que tenían argumentos contundentes como para convencer y persuadir a Juan. ¿Qué hizo Juan? Y quiero leer textualmente. No sé cuántos han tenido o recuerdan este libro, no sé si llegan. ¿Sí, Moni, te resulta familiar? Sí. No sé si se llega a leer desde allí. Se llama Él es la salida. Se imprimió en el año 91, más o menos. Es una condensación del deseo de todas las gentes, así como el año pasado estuvimos compartiendo La Gran Esperanza, que era una condensación del conflicto de los siglos, ¿sí? Del gran conflicto. Bueno, este libro, Él es la salida, se usó como uno de los libros misioneros en los años... Hola, ¿cómo estás? En los años 92, 93, y yo por esos años viajaba mucho en colectivo y recuerdo tenerlo habitualmente en mi bolso, en mi cartera, y aprovechar los viajes para leer, y ha sido de tanta bendición. Recuerdo todavía frases, capítulos que he leído, ya han pasado un poco más de 20 años, pero realmente siempre que buscamos a Dios tiene enseñanzas tan profundas y tan al punto. No podemos creer que Dios nos conozca tan bien y que tenga una enseñanza específica para lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy necesitando. Y no solo me muestra en qué estoy fallando, sino que instantáneamente en la letra siguiente ya me está proveyendo de la solución y del ánimo para salir adelante de esa situación. Bueno, de este libro, Él es la salida, quiero compartir algunos renglones que subrayé del capítulo 18. Y dicen lo siguiente: estamos ahora analizando la actitud de Juan frente a la queja y a la crítica que le hacen llegar sus discípulos. Dice, si Juan hubiera expresado chasco por haber sido superado, ¿sí? A la vista humana, si analizamos las meras estadísticas de las personas que seguían a uno y seguían a otro, él estaba siendo superado, ¿sí? Si Juan hubiera expresado chasco por haber sido superado, habría sembrado semillas de disensión, ¿sí? Sabemos que los corazones de sus discípulos ya estaban cargados de muchos sentimientos negativos. Bueno, si Juan habría expresado chasco, hubiera sembrado semillas de disensión, hubiera atizado la envidia y los celos, ¿sí? Atizar, si no entiendo mal, es echar más leña, ¿no? Cuando un fuego ya está comenzado, ya está encendido, cuando atizamos, seguimos echando leña para que ese fuego no se apague, y al contrario, si podemos, para que aumente, ¿no? Para que sea aún mayor. Si Juan hubiera expresado chasco por haber sido superado, habría sembrado semillas de disensión, habría atizado la envidia y los celos. Qué contraste, ¿no? Decíamos que los discípulos de Juan se habían dejado usar por Satanás para hacer canales de tentación. Pero por otro lado, Juan no se estaba dejando usar. No quería él incentivar en ellos lo malo que ya estaba en sus corazones. Y miren esta última frase que también me llamó mucho la atención, porque pocas veces analizamos el alcance de nuestra influencia.
el alcance de lo que decimos, de lo que hacemos, de nuestras miradas, de nuestra manera de caminar, de vestirnos, de todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, de lo que decimos, de lo que omitimos decir. Dice que si Juan, insisto, ¿no?, para que nos quede bien claro en la mente, si él hubiera expresado chasco, no solamente habría sido de daño y negativo, ¿sí?, en su actitud hacia sus discípulos, ¿sí?, una influencia inmediata, sino que habría impedido seriamente el progreso del Evangelio. ¿Sí? Si Juan hubiera expresado chasco ante esta situación, habría impedido seriamente el progreso del Evangelio. Y quizás podemos pensar, bueno, Juan tenía una misión muy grande, tenía una responsabilidad muy grande y por eso las consecuencias, para bien o para mal, de lo que Juan hacía también eran muy grandes. Nuestra misión no tiene la envergadura de la misión que tiene Juan, quizás a la vista de los hombres, pero a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una misión y tenemos nuestro ámbito de influencia y necesitamos pedirle a Dios que nos haga conscientes del uso que hacemos de esa influencia, que no la podemos medir, que no tenemos idea, no tenemos noción, para bien o para mal, qué es lo que estamos sembrando. Por eso cuánto necesitamos tener claro el rumbo, claro el objetivo, a quién miramos, a quién servimos, ¿sí? Como Juan tenía muy claro en su mente cuál era su misión, para quién trabajaba y quién quería que fuera exaltado a través de su vida. Leo un poquito más. Dice, Juan tenía por naturaleza las faltas y debilidades comunes a la humanidad. De eso no tenemos dudas, ¿sí? Juan tuvo un llamado muy especial, pero Juan recibió tentaciones y tenía luchas y debilidades, como tenemos cualquiera de nosotros. Pero, ¿qué hacía la diferencia en la vida de Juan? Pero el toque del amor divino lo había transformado. El toque del amor divino había transformado a Juan, ¿sí? Por eso él no sentía chasco. Al contrario, él estaba contento con lo que estaba pasando. Él no estaba chasqueado, él no se sentía superado. Si el ver a Jesús, el ver a personas que siguieran a Jesús, era aquello para lo cual él había orado y trabajado fervientemente. O sea, él no se sentía chasqueado en absoluto, porque él siempre había tenido bien clara su misión. Pero sus discípulos, que tenían otras expectativas, sí se sentían chasqueados. Sin embargo, Juan había sido transformado por el toque del amor divino. Y como consecuencia de haber sido transformado por el toque del amor divino, dice que él Juan moraba en una atmósfera incontaminada por el egoísmo y la ambición. Una atmósfera incontaminada por el egoísmo y la ambición. Sabemos, en mayor o menor medida, cuáles son las motivaciones, cuáles son las expectativas que planeamos y que proyectamos cuando nuestro corazón, cuando nuestra mente está gobernada por el egoísmo y la ambición. Qué combinación perversa, tremenda, ¿no? El egoísmo, ese excesivo, ese desmedido interés por buscar el beneficio propio, la ambición, ese deseo ardiente de una cosa y la combinación de ambas, ¿no? El deseo de obtener algo que quiero, que me gusta, solo para beneficio propio y a cualquier precio, a cualquier costo, ¿no? Pero Juan no estaba contaminado, porque el egoísmo y la ambición nos contaminan, no nos hacen crecer, ¿sí? Nos destruyen y destruyen todo lo que está a nuestro alrededor. El egoísmo y la ambición nos contaminan, pero Juan no estaba contaminado. Él vivía en una atmósfera, a pesar de que sus discípulos, que estaban bien cercanos a él y con los que pasaba horas todos los días, sus discípulos estaban en una atmósfera de egoísmo y de ambición, claramente. Sin embargo, Juan no vivía esa atmósfera, no compartía esa atmósfera. ¿Cómo podía Juan mantenerse libre, separado de lo que sus discípulos tan cercanos a él estaban viviendo y sintiendo, y él sentir exactamente lo contrario? No tenía egoísmo, no tenía ambición. Y para eso quiero compartir de la devoción del año pasado, no sé si recuerdan, desde el corazón, la meditación para adultos.
que es una compilación de escritos, diferentes escritos de Elena de White. Y el día 2 de diciembre, sí, hace un poquito más de 2 meses, el día 2 de diciembre, hay un manuscrito de Elena de White que ella, inspirada por Dios, escribió el 7 de enero de 1897. El título que pusieron en la devoción es El ejemplo de Juan el Bautista, y elegí algunos renglones que también me impactaron muchísimo. Sí, estamos analizando, recuerden la actitud de Juan cuando se acercaron sus discípulos, ¿sí? Con sus celos, con su queja, con su crítica. ¿Cuál fue la actitud de Juan y por qué? ¿Qué lo llevó a actuar o a responder de esa manera? Vamos a analizar ahora un poquito por qué Juan lograba vivir en una atmósfera libre de egoísmo, libre de ambición. Dice, Juan no se sentía suficientemente fuerte, y esto tiene que ver con la preparación de Juan para su ministerio público, ¿sí? Lo que Juan vivió e hizo para poder estar firme cuando se mezclara entre las multitudes, ¿sí? Con su misión pública. Él no se sentía suficientemente fuerte para soportar la gran presión de las tentaciones que habría encontrado al mezclarse con la sociedad. Juan, que tenía su vida dedicada a Dios desde que nació, desde haber sido concebido, tenía su vida separada, apartada para la misión al servicio de Dios, él no se sentía lo suficientemente fuerte para soportar la gran presión de las tentaciones que habría encontrado al mezclarse con la sociedad. ¿Y de qué tipo de sociedad estamos hablando? ¿Dónde vivía Juan? ¿Dónde nació Juan? ¿Nació en Grecia? ¿Nació en Egipto? ¿Nació en Babilonia? ¿Dónde nació Juan? Nació sí en un lugar humilde, pero nació dentro del pueblo judío. Y cuando nos habla acá de mezclarse con la sociedad, nos habla de mezclarse con la sociedad del pueblo judío. Una sociedad que, si bien sabemos, era hipócrita, estaba muy lejos de la verdadera voluntad de Dios. Hablamos en términos generales, ¿no? Siempre ha habido personas fieles y sinceras, devotas a Dios, ¿no? Pero como sociedad, globalmente, no era una sociedad abiertamente pagana. No era una sociedad declaradamente inmoral, idólatra. Nuestra sociedad sí lo es. Nuestra sociedad sí se declara y se manifiesta abiertamente como inmoral, como pagana, como idólatra. Y nosotros quizás no somos conscientes de los peligros que corremos y nos mezclamos con la sociedad como si nada pudiera pasarnos, ¿no? Dice que él temía que su carácter fuera moldeado según las costumbres prevalecientes de los judíos. Él temía que su carácter fuera moldeado según las costumbres prevalecientes de los judíos. Insistimos, ¿no? Con hipocresía, con mucha formalidad, con muchos ritos vacíos de contenido. Dios no estaba presente. Y él temía que esas costumbres moldearan su carácter de una manera incorrecta. Por lo tanto, decidió separarse del mundo y hacer su hogar en el desierto. Y quiero que hagamos un pequeño paréntesis aquí y que busquemos un versículo que conocemos mucho y que quizás podríamos repetir de memoria, pero que siempre hace bien volver a leerlo, ¿no? Refiriéndose a qué nos moldea, ¿no? Qué moldea nuestro carácter, qué permitimos que nos dé forma a nosotros. Vamos a salir de Juan capítulo 3 un ratito para ir a Romanos, ¿sí? La carta que Pablo escribió a los romanos. Vamos a ir al capítulo 12. El versículo 2. Vamos a leer de Romanos 12, el versículo 2, ¿sí? Juan temía que su carácter fuera moldeado de acuerdo a las costumbres prevalecientes de los judíos. ¿Qué nos dice Dios a través de Pablo en este versículo? No os conforméis a este siglo. No tomen la forma de este siglo. No dejen que las costumbres de este siglo, de este mundo, de esta época, de estos tiempos, no dejen que eso sea lo que marque su rumbo. No dejen que eso sea lo que moldee su carácter. No. Sino, ¿cuál es el llamado? A que seamos
a que seamos transformados, ¿sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Dios quiere que nuestro entendimiento, que nuestra mente esté clara para que sepamos discernir y para que podamos comprobar, ¿cómo continúa el versículo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Juan, que tenía una gran misión, no quería que su carácter fuera moldeado, que su carácter tomara la forma de las costumbres que predominaban en su época. Dios en su palabra nos dice, ustedes no permitan que las costumbres, que las prioridades distorsionadas, que las supuestas necesidades, que el materialismo, que las corridas, no permitan que esas cosas moldeen su carácter. No permitan que esas cosas delimiten todo lo que yo quiero y puedo hacer en sus vidas. No se guíen, no se conformen con esas cosas y que sus vidas no tomen la forma distorsionada de las costumbres de esta época. Juan no quería que su carácter fuera moldeado de acuerdo a las costumbres prevalecientes de los judíos y por eso decidió separarse del mundo y hacer su hogar en el desierto. Lejos de sentirse solo, pesaroso, o sea, no se sentía triste o solo, no se sentía deprimido, sino que por el contrario, disfrutaba de su vida de sencillez y aislamiento, y sus hábitos temperantes mantenían sus sentidos puros. Que hablábamos recién de que necesitamos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que estar clara, tiene que estar lúcida para que podamos ser transformados. Es muy común hoy en día, en todos los ámbitos, que esté, en algunos casos de moda por una conveniencia comercial, en otros casos quizás por convicción propia, el hecho de tratar de fomentar hábitos saludables. Sí, es muy común hoy en día que en diferentes ámbitos escuchemos el fomento de la comida equilibrada, tratar de evitar las grasas, hacer ejercicio, tener un buen descanso, estar al aire libre, tomar mucha agua. Obviamente en ningún momento se habla de el ingrediente importante que es confiar en Dios, ¿no? Pero en todos los casos a lo que se apunta es a tener una mejor calidad de vida, quizás a prolongar nuestra vida, insistiendo en una buena calidad en ese trayecto de vida, en esa prolongación. Pero Dios tiene propósitos mucho más profundos, de alcance mucho más notorio. Dios quiere que tengamos hábitos temperantes, no solo para que tengamos una calidad de vida abundante, porque Jesús vino para que tengamos vida en abundancia, en todo sentido, en lo físico también, pero principalmente Dios quiere y Dios necesita, para que pueda actuar poderosamente en nosotros, Dios necesita que nuestros sentidos estén puros. No vamos a poder tener discernimiento, no vamos a poder escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo si nuestra mente está embotada, si no hemos descansado bien, si no tenemos una alimentación equilibrada, si no estamos en paz con Dios y con los que nos rodean. ¿Sí? Necesitamos que nuestra mente esté lúcida, esté despejada, que nuestros sentidos estén puros para poder escuchar con claridad la voz de Dios. Y leo un poquito más de aquí de la devoción, que dice, a fin de prepararse para esta obra pública importante, su misión, ¿sí? Juan, como Juan el Bautista, a fin de prepararse para esta obra pública importante, y aquí hay algo muy relevante también, y dice, debía calificarse en privado. El contraste, ¿no? Él se estaba preparando para una gran obra pública, pero ¿cómo tenía que calificarse? ¿Cómo tenía que prepararse? ¿En qué ámbito tenía que prepararse para esa gran obra pública? En privado. En privado. Él tenía que calificarse, prepararse en privado al buscar conocimiento celestial, apartado del ajetreado mundo. Pensemos que estamos hablando de un mundo de hace más de 2000 años atrás.
ajetreado mundo que nos queda para nosotros hoy, ¿no? Ajetreado mundo, no es por subestimar las tentaciones y presiones y labores de aquella época, ¿no? Pero pensemos, nosotros estamos también claramente en un ajetreado mundo. Él estaba apartado, porque él estaba en el desierto, apartado del ajetreado mundo, cuyos intereses y placeres seductores, pensemos qué nos atrae de este mundo, ¿no? Cuyos intereses y placeres seductores habrían desviado su mente y pervertido sus pensamientos e imaginación. Y esto me hizo pensar muchísimo, no solo en mí, sino en mis hijos, ¿no? Cuántas cosas nos entran por los ojos, por los oídos, a qué le dedicamos tiempo, sin medir el impacto que pueden tener en nuestra mente, ¿no? Lo que leemos, lo que miramos, lo que escuchamos, lo que dejamos que entre en nuestra mente, que alimente nuestra mente, puede desviar nuestra mente y puede pervertir nuestros pensamientos y nuestra imaginación. Pero Juan, que estaba apartado de todo esto, estaba recluido en el desierto con Dios y con la naturaleza. Y vamos a detenernos un poquito en esto. Juan se estaba preparando para una gran obra pública y se estaba preparando en privado. Y Juan dedicó tiempo a solas para estar con Dios y con la naturaleza, para ser fortalecido por Dios, para recibir discernimiento, claridad espiritual, claridad mental de cómo enfrentar luego de una manera eficaz para Dios su ministerio público. ¿Nosotros será que podemos tener una inmunidad automática? ¿Que podemos salir de casa y estar inmunes a las tentaciones, a los ajetreos, a las circunstancias, a los placeres seductores que hay en este mundo? ¿Puede ser que estemos inmunes de manera automática sin prepararnos en privado? Yo por lo menos noto una diferencia enorme entre los días en que dedico tiempo tranquila para estar a solas con Dios y los días en que no dedico ese mismo tiempo. Yo en mi vida veo diferencias notables. Puedo comparar mis actitudes, mis reacciones, mis decisiones, las consecuencias. La diferencia es muy grande cuando dedicamos tiempo a prepararnos en privado, a solas con Dios. El sábado pasado, ¿recuerdan? Con el pastor estuvimos analizando Marcos 1:35. ¿Qué hacía Jesús cada mañana? Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, se iba a un lugar desierto, ¿sí? A un lugar donde estaba tranquilo, a solas, y allí oraba. Sabemos que Jesús no iba 10 minutos antes de que supiera que la gente iba a empezar a acercarse a Él. Sabemos que iba horas antes de que comenzara su labor diaria. Miren lo que dice aquí. Juan se acostumbró a las privaciones y las estrecheces para poder sostenerse entre el pueblo de forma tan inmune a las circunstancias. ¿Cómo son nuestros estados de ánimo y nuestras decisiones, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Confiamos en Dios, de repente dudamos, nos acercamos, nos alejamos. Cuánto nos impactan las circunstancias, ¿no? Pero él se mantuvo inmune a las circunstancias, como las rocas y las montañas del desierto que lo habían rodeado durante unos meses. Yo pensé honestamente antes de haber leído esto que Juan había estado 2 o 3 años en el desierto antes de comenzar su vida pública. Pero acá Ellen White nos aclara que él había estado durante 30 años. 30 años estuvo en el desierto Juan, preparándose a solas con Dios y con la naturaleza para sostenerse firme cuando comenzara su ministerio público. Y quiero contar una pequeña anécdota que viví hace por lo menos 15 años, porque Lucas no había nacido todavía. Me imagino que habrán visto, quizás alguna vez han participado también, de los restaurantes, paquetes bonitos que hay sobre Dardo Rocha. Sí, hay una seguidilla de lindos restaurantes. Bueno, hace varios años, quizás hoy en día el estilo sea el mismo, pero por lo menos en aquel momento recuerdo que había promociones, descuentos, bonificaciones, si ibas a comer el día de tu cumpleaños.
Y entonces, bueno, una de mis hermanas decidió festejar su cumpleaños en familia, en uno de estos lugares donde la promoción era interesante, era una diferencia importante en el valor final. Entonces fuimos, un lugar muy lindo, muy bien preparado, con flores y demás, la atención muy amable. Nos sentamos, bueno, cada uno pidió un plato para comer. Cuando vino el mozo con el plato, era muy atractivo a la vista, con hojitas, con salsitas de colores, pero les soy sincera que fue tan grande el chasco, la cantidad era minúscula, era reducida, el plato se veía muy grande, muy bien decorado, era rico, al gusto realmente era atractivo también, era sabrosa la comida, pero era muy poquita. Yo honestamente sentí que no había sido suficiente. Yo salí, obviamente habíamos ido a festejar el cumpleaños de mi hermana, el motivo principal no era la comida, pero era un horario en que teníamos hambre, era un horario de comida, y la verdad que me quedó muy marcado en ese momento el hecho de que la calidad es importante, pero la cantidad también. Sí, la cantidad también es importante. Yo hubiera preferido quizás no tanto adorno, no tantos colores, pero que hubiera más cantidad, porque yo salí con hambre, honestamente. Y de ahí que siempre pienso, ¿no? Hoy en día, en muchos aspectos se utiliza esta frase, ¿no? Lo que importa es que le dediques tiempo de calidad. No importa si son solo 5 minutos, pero mientras sea tiempo de calidad es suficiente. Y creo que es una verdad a medias, ¿sí? Es una verdad a medias. La calidad, el tiempo de calidad que dedicamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a quienes Dios nos muestra que vayamos a visitar, a pasar tiempo con ellos, el tiempo de calidad es importante. Pero la cantidad también tiene su peso y su porcentaje de valor muy importante. Es importante, muy importante, cuando estamos con Dios, que sea un tiempo de calidad, que nuestra mente no esté dividida en las cosas que tenemos que hacer, que no estemos haciendo una cosa mientras leemos la Biblia, que nuestra mente esté concentrada, que sea un tiempo exclusivo a solas con Dios. Pero también es importante que le dediquemos tiempo, ¿sí? Un versículo, una oración, lo que fuera, leída en 2 minutos y me voy, no es una preparación suficiente, ¿sí? Juan se preparó durante 30 años para su gran vida pública, para su ministerio, para su gran llamado. Nosotros salimos de casa o empezamos las actividades en casa, empezamos a tomar decisiones, empezamos a relacionarnos con las personas, empezamos a mezclarnos en la sociedad y quizás no hemos tenido esa fortaleza, esa inmunidad que Dios quiere darnos, así como la recibió Juan. Es indispensable que pasemos tiempo de calidad y en cantidad, porque en la mayor cantidad de tiempo que pasemos con Dios, mayor vamos a poder hacer nuestra entrega, nuestra consagración, y vamos a poder recibir mayor sabiduría y fortaleza de parte de Dios. Y vamos a terminar entonces los últimos versículos de este pasaje con la respuesta de Juan, porque estuvimos analizando la actitud quizás posible de Juan, cómo se preparó, en qué atmósfera vivía Juan. Dijimos en una atmósfera no contaminada por el egoísmo, por la ambición, pero bueno, ¿qué fue en concreto lo que les dijo Juan a sus discípulos cuando se acercaron a él? Vamos a leer entonces, volvemos a Juan, el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 27 en adelante. ¿Sí? Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En primer lugar, ¿qué hizo Juan? Reconoció que todo lo que somos, todo lo que tenemos, ¿de quién proviene? De Dios. Empezó su respuesta poniendo bien claros los tantos, ¿sí? Recordemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, ¿qué dijo Job en su momento de angustia y dolor? Dios dio y Dios quitó. A Dios sea la gloria, alabado sea Dios. Reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, habilidades, posesiones materiales, lo que fuera, grande o pequeño a la vista humana, todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Y qué bueno
De esto podríamos hablar mucho también, ¿no? Pero qué bueno que podamos, no solo entre nosotros, dar testimonio de las cosas que Dios hace por nosotros, sino que perdamos los temores y perdamos los prejuicios y perdamos la vergüenza y también confesemos a Dios delante de aquellos con los que habitualmente no hablamos de cosas espirituales. Que el gracias a Dios no sea una frase hecha sin sentido, vacía de contenido, sino que realmente podamos dar el crédito a Dios de todo lo que hacemos, de nuestros logros grandes o pequeños, que todo frente a nuestros hermanos, pero también frente a las personas con las que habitualmente no hablamos de cosas espirituales, que naturalmente nos fluya dar el crédito a Dios. Seguimos leyendo en el versículo 28. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. ¿Sí? Algún tiempo antes habían venido sacerdotes, levitas, lo encontramos en el capítulo 1 de Juan, se habían acercado a Juan de parte de judíos de Jerusalén con la misión de poder indagar quién era realmente Juan. Le habían preguntado a Juan, ¿y tú quién eres? Y él había dejado bien en claro, yo no soy el Cristo, yo soy solo una voz que clama en el desierto, yo soy una voz que prepara el camino para uno mayor que yo. Él sí es el Cristo, a Él sí mírenlo y síganlo, pero yo no soy. Y Juan estaba tan seguro de quién era, que con toda firmeza, cada vez que se presentaba alguna duda, alguna pregunta en cuanto a quién era él realmente, él dejaba bien en claro, yo soy un enviado delante de él. Y qué bueno, cuánto bien nos haría a cada uno de nosotros poder tener bien en claro quiénes somos y sentirnos seguros y contentos de quiénes somos y quién es Dios para nosotros. Y de conocer a nuestro Maestro y de tenerlo en nuestro corazón y trabajar para Él con fervor y de dejar siempre bien en claro que nosotros somos criaturas y que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro creador. En el versículo 29, Juan aclara y confirma lo que venía diciendo con una metáfora, ¿sí? Dice el versículo 29, el que tiene la esposa, ¿quién es? Es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, dice Juan, mi gozo está cumplido. Les cuento un poquito, bien cortito, cuál era la costumbre de la época. Se acostumbraba entre los judíos que el amigo del novio fuera el que se encargara de concretar la unión, el acercamiento entre la novia y el novio, e incluso era el encargado de hacer los preparativos y los arreglos para la boda. Y él trabajaba en pos de que se concretara esa unión entre la novia y el novio. Y cuando finalmente llegaba el día de la boda y del festejo y el esposo tomaba por esposa a quien había sido su novia, ahí era cuando terminaba la tarea de este amigo del esposo. Y según la costumbre, el amigo del esposo disfrutaba. Pongámonos en el lugar del amigo del esposo. No sé, quizás algunos han vivido en su juventud, quizás entre los jóvenes hay quienes han intervenido para el acercamiento de una hermana, de un hermano con tal o cual persona. Cuando se concreta esa unión, el amigo está feliz y disfruta igual que el novio que pudo acercarse a la chica que le gusta, a la chica que quiere. Bueno, el amigo disfrutaba junto con el esposo de ver su gozo. Pero ¿qué pasaba cuando llegaba el día de la boda y su trabajo de preparativos y de arreglos terminaba? Dice que debía retirarse discretamente. No empezaba en ese momento el amigo del esposo a alardear de todos los arreglos y preparativos y de lo bien que había salido la boda y todo lo bien que él había realizado su trabajo. No, él no empezaba a alardear y a hacer un listado de todo lo que él había hecho. No, dice que debía retirarse discretamente. Y Juan acá se identifica como el amigo del esposo, identificando a Jesús como el esposo, a su pueblo como la esposa, ¿sí? Pablo después identifica a la esposa claramente con la iglesia. Y Juan, que había trabajado años para que Jesús se encontrara con su pueblo, ahora que se estaba concretando esta unión, ¿qué sentía Juan? ¿Chasco? ¿Frustración? ¿Descontento? No, si para esto había trabajado. Él se sentía gozo, él se sentía contento, gozoso. Dice, Juan mismo dijo, mi gozo está cumplido. Yo estoy feliz de ver el éxito de la obra de Cristo para la cual
trabajé y él estaba feliz, incluso, dice Ellen White, de aceptar ahora el silencio y el anonimato para que los ojos de todos se fijaran únicamente en Jesús. Y entonces cerramos nuestro análisis con el versículo 30, que dice, es necesario, un versículo que seguramente hemos leído y escuchado muchas veces. ¿Qué dijo Juan? Es necesario que Él crezca, que Cristo crezca, pero que yo mengüe, que yo decrezca, que yo disminuya, que yo me esconda en Él. Es necesario que Cristo crezca. No está diciendo sería bueno en algunas circunstancias, es conveniente. No, es necesario, es indispensable para nuestra vida que Cristo crezca. Pero Cristo va a crecer en nosotros solo en la medida en que estemos dispuestos a vaciarnos de nuestro yo. ¿Sí? Solo en la medida en que estemos dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, nuestro deseo de protagonismo, nuestros celos, nuestra envidia, nuestra exaltación propia. Solo en la medida en que estemos dispuestos a dejar de lado todas esas cuestiones terrenales, temporarias, decadentes, en la medida en que estemos dispuestos a despojarnos del yo, entonces Cristo va a ir creciendo. Y ese es el gran desafío que sentí que Dios me planteó a mí cuando estuve leyendo este tema y que quiero plantearles a ustedes como amigos y como hermanos. Que tomemos la decisión cada día de empezar el día, no un ratito cortito, tiempo, en cantidad y en calidad. El desafío de cada día poner en primer lugar el tiempo que pasamos con Dios, decidir vaciarnos de nuestro yo para que entonces Cristo nos inunde. Y cuando Cristo nos inunda, ¿qué nos sentimos? ¿Miserables? ¿Pobres víctimas? No, vaciarnos de nuestro yo significa dejar todo lo malo, todo lo que te envenena, todo lo que te contamina, todo lo que te distancia de los demás y dejar que Jesús con su paz, con su humildad, con su bondad, llene tu corazón, llene tus motivaciones, llene tus pensamientos. Y cuando Jesús inunda nuestro ser, y seguramente lo han experimentado muchas veces, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos gozosos, nos sentimos dignos, nuestra autoestima se equilibra, no nos sentimos ni más ni menos que nadie, nuestra autoestima se equilibra. Nuestros objetivos, nuestra vida, todo tiene un sentido claro. Las circunstancias no nos hacen variar y estar bien o mal de acuerdo a lo que nos pasa alrededor. Jesús le da sentido a nuestra vida, Jesús le da plenitud a nuestra vida y Jesús quiere que disfrutemos de esta experiencia hermosa, porque realmente quienes la hemos vivido, y la hemos vivido muy chiquito, Jesús quiere que lo vivamos a lo grande, ¿sí? Quienes lo hemos experimentado, hemos gustado un poquito esta experiencia, queremos crecer en esta experiencia, que sea Cristo el que crezca en nosotros, que no estemos pendientes de lo que los demás piensan de nosotros, sino que estemos pendientes en el buen sentido, ocupados en que los demás vean a Jesús en nosotros, en que nuestra mirada esté fija en Jesús y en que llevemos la mirada y los pensamientos de los demás también a Jesús. Y les aseguro que nos vamos a sorprender de actitudes y reacciones nuestras. Nos vamos a escuchar y nos vamos a ver diciendo y haciendo cosas buenas que en otro momento no habríamos hecho. Y vamos a decir, alabado sea el nombre de Dios, la gloria sea para Dios, porque está cambiando mi vida y está haciendo maravillas en mi vida. Y que a través de nuestras buenas obras, que dijo Jesús, sea glorificado el nombre del Padre. ¿Sí? No estemos tan atentos a qué piensan los demás de nosotros, pero sí estemos atentos a qué piensan los demás de Jesús y para eso disfrutemos de pasar tiempo cada día con Jesús. Se lo pido a Dios de todo corazón y espero que también ustedes puedan disfrutarlo. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lección práctica de cristianismo práctico. Me gustaría decir muchas cosas. Muchas cosas me gustaría decir. Pero no voy a decir ninguna.
Que cada uno se lleve lo que se llevó y como Dios tocó su corazón. Gracias, Gise, por la predicación. Muchas gracias. Gracias por la preparación. Me imagino que esto hay que leerlo muchas veces para poder interiorizarlo.